Bienvenidos al estudio de Daniel, capítulo 8, de la contaminación a la purificación. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. En Daniel 8 se omite Babilonia, que ya está en la decadencia. Daniel 2 enfoca a Cristo como nuestro rey. Daniel 7 enfoca a Cristo como nuestro juez. Daniel 8 y 9 como nuestro sumo sacerdote, que murió por nuestros pecados y vive de nuevo para nuestra salvación. Después de haber llegado de la escuela, ¿cuántos hemos escuchado la pregunta, mamá, no entiendo esto? Quizás nosotros al leer el libro de Daniel nos hagamos la pregunta del niño, no entiendo esto. Daniel capítulo 8, 7 y 2 son paralelos. En el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, la gran estatua, compuesta por 4 metales, oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro. En el capítulo 7, la visión de Daniel está compuesta por animales, león con alas, oso con 3 costillas en su boca, leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y una cuarta bestia terrible. De esta sale el cuerno pequeño. En el capítulo 8 se omite Babilonia. Está el carnero con 2 cuernos, el macho cabrío con un cuerno notable y el cuerno pequeño. Según lo que hemos estudiado, estas 3 visiones están relacionadas o tienen que ver con el mismo tema. ¿Por qué se repiten? Estamos hablando de la historia humana hasta el final de los tiempos. Y vamos a mirar cada una de las visiones y sueños está enfocando una parte de la historia. Esos imperios y lo importante aquí es que esto va hasta el final. Estamos viviendo en los pies de la imagen y estamos viviendo en la época del cuerno pequeño. Recuérdate que lo vamos a mirar en Daniel 8, que el ángel le dice que eso era para el tiempo final. Entonces, y tal vez otra cosa es que el Señor quiere enfatizarlo de alguna manera que quede claro, y algo también que nos llena de motivación es lo importante de entender que tenemos a Dios que conoce todo desde el comienzo. O sea, el Señor conoce el futuro y nos los ha revelado. Por supuesto que como la pregunta del niño, no entiendo esto, muchas veces hay cosas que no son comprensibles así a una lectura posiblemente rápida o esporádica. Pero está revelado y hay cosas allí también que el Señor nos invita a que investiguemos. Fíjate que a Daniel el ángel le deja espacio para que él también investigue. Es necesario que nosotros también indaguemos, oremos y pidamos al Señor sabiduría humildemente para comprender estas verdades. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aparece en acción en la visión de Daniel, capítulo 8, el imperio medo-persa. Este imperio tiene una particularidad. Dice que el animal tenía 2 cuernos, pero uno de ellos era más alto que el otro, dando a entender que era más fuerte, en este caso los persas. En Daniel 7:5 está representado por el oso, quien está inclinado de un lado. Exactamente la misma posición, uno más alto que el otro. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía.
Esta referencia es una referencia a las conquistas de los medos y los persas, bajo 3 de sus reyes. Ciro conquistó a Lidia y Babilonia. Cambises conquistó Egipto. Darío y Daspes hacia el norte contra los escitas. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aparece ahora el imperio griego, Grecia. Y interesante, un cuerno entre sus ojos, Alejandro el Grande. Otro detalle, sin tocar tierra, mostrando la rapidez con que este imperio se posesionaría, conquistaría. Recuerden ustedes que Alejandro en pocos años se hizo a un territorio demasiado grande. Un hombre que era un guerrero, un hombre que era un conquistador. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto, y de la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora Alejandro conquista a medos y persas, y lo que el texto nos dice, el texto 7, es que no hubo forma de que ellos se defendieran. Lo quebró sus cuernos, se posesionó de su territorio. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Hago un paréntesis. Alejandro estando en su mayor fuerza, en su juventud, 33 años, año 323 a.C. Había regresado a Babilonia después de conquistas. Allí enfermó y allí murió. El texto termina diciendo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos están representados en los 4 generales que se dividen el reino, pues Alejandro no tenía heredero. Un hombre que había estado en conquistas, en campañas por años, no había dejado heredero, no había dejado quien le sucediera en el trono. En Daniel 7, el leopardo representando a Grecia tenía 4 alas y 4 cabezas. Estas 4 cabezas, estos 4 generales, son los que ahora se distribuyen el imperio griego: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Dentro de esto surgiría el imperio romano. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. De uno de ellos, de los Seleucidas, surgió el cuerno pequeño o el imperio romano. Recordemos que el imperio romano está representado en este cuerno pequeño y está representado en sus 2 fases, la Roma pagana y la Roma papal. Estos 2, bajo esta figura, persiguieron al pueblo de Dios. Cuando dice el texto 9 que se fue o llegó hasta la tierra gloriosa, está hablando de las conquistas del imperio romano pagano, quien llegó a Egipto, quien llegó a Jerusalén, quien conquistó Palestina y todos estos territorios. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Daniel 7, 21 y 25 nos recuerda las persecuciones del imperio romano y también del imperio romano papal. Es interesante notar esto: se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, persiguió al pueblo de Dios, lo pisoteó. Las estrellas, dice el versículo 10, echó por tierra. Estas persecuciones, mis queridos hermanos y amigos, fueron muy notables.
la persecución de la Roma papal en sus 1260 años, años 538 a 1798, cuando recibe la herida mortal. Millones y millones de cristianos murieron bajo este dominio perseguidor. Versículo 11. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto fue una suplantación, mis queridos amigos. Este poder sustituyó la intercesión de Cristo en el santuario celestial por intercesiones humanas. Recuerden ustedes, mediadores para todo, mis queridos amigos, mediadores y santos que la Biblia no reconoce. María como corredentora. Recuerden ustedes que este es un punto fuerte en la Roma papal, el marianismo, o sea, el culto a María. El Papa como vicario de Cristo, los supuestos sacerdotes que perdonan pecados, el sacrificio en la misa, la adulteración de la Biblia, la suplantación de la palabra de Dios. Este es un ataque contra el santuario. Recordemos, el Señor es nuestro único Salvador. Él es nuestro único mediador ante nuestro Padre Celestial. Pero el catolicismo romano tiene toda clase de mediadores. El santuario no reconocido. Un punto aquí para analizar es que el santuario, que es una doctrina que es negada aún por el mismo cuerpo religioso evangélico, no es aceptado tampoco por el catolicismo, porque ha sido echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Hemos dicho que su poder perseguidor y todo lo que quiso, hizo. Destruyó miles de vidas y las sigue destruyendo con sus engaños y mentiras. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otros de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí hay 4 preguntas en una, que tienen una respuesta. El texto habla de hasta cuándo duraría esta abominación desoladora, hasta cuándo la verdad era pisoteada, hasta cuándo era entregado el santuario en manos de este poder, hasta cuándo pisotearía a los santos, hasta cuándo perseguiría. Y la respuesta aparece en el versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía, que es la más larga de tiempo en la palabra de Dios, comienza en el año 457 y nos lleva hasta el año 1844, año cuando nace el movimiento adventista del séptimo día. ¿Hasta cuándo, preguntó el santo al otro santo, durará esta abominación desoladora? ¿Hasta cuándo las verdades que habían sido pisoteadas serán otra vez restablecidas? Y el cumplimiento exacto de la profecía nos presenta al pueblo que surge para reparar esos portillos, para llevar esas verdades al mundo, verdades que habían sido tapadas, que habían sido pisoteadas. Y el santuario vuelve a surgir. Esta doctrina, mis queridos hermanos y amigos, una doctrina importante en el plan de salvación, la doctrina del santuario, la intercesión de Cristo, quien pasa del lugar santo al lugar santísimo a interceder por su pueblo. Recordemos, en la palabra de Dios solo se mencionan 2 iglesias, la iglesia pura de Apocalipsis capítulo 12 y la iglesia, la ramera de Apocalipsis 17. Mis queridos, finalmente solo habrán
dos grupos, dos iglesias en el mundo. Y aunque haya muchas denominaciones, ellas se unirán para perseguir al pueblo de Dios en puntos comunes. Es interesante también aquí recordar que la iglesia a la cual el Señor le ha dado estas verdades eternas tiene un mensaje triple para predicar al mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Y a partir de 1844 se convierte esto en una verdad presente que debemos predicar. Posiblemente este mensaje llega a alguien que se incomoda, pero mi querido hermano, el Señor hace un llamado en Apocalipsis 18:4 a todos aquellos sinceros a salir del sistema babilónico. Salid de ella, pueblo mío. Recordemos, en todos los grupos, en todos los credos que hay en el mundo hay personas que son sinceras. El Señor los está llamando y el Señor los llamará de una manera especial. Alabado sea el Señor. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Somos el pueblo llamado para predicar a viva voz estas verdades eternas. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañana, hasta el tiempo del fin. Y aconteció, versículo 15, que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Quién es este con apariencia de hombre? Cristo Jesús. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. ¿Quién otro más podría dar esa orden a Gabriel sino Jesús, Dios mismo? Una expresión repetida al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir a fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el versículo 22 y 23 vuelve a aparecer entonces el cuerno pequeño. Aquí hay algunas identificaciones. Habla de un reinado o de este reinado de los transgresores. Este es el Imperio Romano que llega al colmo cuando es crucificado el Señor Jesús. Recuerden que Cristo fue crucificado bajo el Imperio Romano. Recuerden que el cuerno pequeño está representando a Roma en sus 2 fases. Roma pagana, Roma imperial y luego la Roma papal. El versículo 22 habla de esto, de un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En otras palabras, en las argucias de este poder. Recuerden que este ha sido un poder lleno de conspiraciones y lleno de triquiñuelas. Así que es entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá más, dice el versículo 24, no con fuerza propia. Este poder de Roma pagana surge de los restos de la Roma pagana. Es bajo esta fuerza. Recuerden que este poder papal se hace de la ayuda del Estado. Iglesia y Estado se unen para perseguir al pueblo de Dios. Y de esta manera, año 538 es que se posesiona. Cuando ya no está el Imperio Romano, entonces se posesiona Roma papal y los papas pasan a ser los jefes de la Iglesia y ya los jefes también del Estado, porque se han hecho de la fuerza civil para perseguir.
y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel recurre en esta interpretación y lo que le explica el ángel siempre a la persecución contra los santos y los fuertes. ¿Cuántos fueron perseguidos bajo este dominio del poder papal durante esos 1260 años? Muchos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los ejércitos, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. Es la misma expresión del profeta Daniel en el capítulo 2 en la interpretación de la imagen. Cuando la piedra sale y rompe a la imagen, es Cristo quien exterminará a este poder. Recuerde que es en la venida de Cristo cuando el cuerno pequeño aún está dominando y Cristo vendrá para destruirle. Babilonia será hecha cenizas, será destruida. Versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, versículo 27, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estando espantado a causa de la visión y no la entendía. Tenemos el privilegio hoy, mis hermanos queridos, de poder ver el pasado e interpretar estas cosas. Daniel no sabía a qué se refería. Daniel no había comprendido. Y el Señor también permitió que el profeta investigara, que el profeta por sí mismo buscara respuestas a todas estas visiones que él había tenido. Mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por permitirnos interpretar estas cosas, compartirlas, entender los acontecimientos del pasado y darnos cuenta de lo que viene hacia el futuro. Volverá otra vez finalmente el cuerno pequeño a tomar su fuerza, a sanar completamente su herida y al final de la historia, en su apogeo, estará persiguiendo al pueblo de Dios cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Alabado sea el Señor por permitirnos comprender estas cosas, por permitirnos ser aquellos que tienen un mensaje para llevar al mundo, por permitirnos ser aquellos que tienen verdades que deben ser llevadas a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Que Dios nos ayude, mis amados, para cumplir con ese ministerio al que hemos sido llamados. Este pueblo tiene una misión especial, una verdad presente para llevar por toda la tierra. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Damos gracias a Dios por revelarnos la historia a través del profeta Daniel. Que sea de bendición para todos nosotros. Amén.